Ahora vamos a entrar en comunicación telefónica con Capital Federal para ver cómo puede seguir esta historia. Para esto nos recibe allí Julián Josovich, analista técnico de mercados financieros de la firma Reuters Report. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Bueno, gracias por recibirnos una vez más, Julián, y bueno, una semana especial para que nos cuentes cómo viste lo que pasó, porque realmente ha habido mucho y muy complejos movimientos en la bolsa, y bueno, ¿cómo puede seguir esta historia? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sí, la verdad es que la volatilidad que estamos viendo en estos días es enorme. Claramente el mercado no tenía priceado, no tenía incorporado este tipo de noticias, estaba especulando con una noticia probablemente un poco más favorable para la Argentina, pero bueno, salió mal y así lo tomó el mercado, cayendo prácticamente en un día un 10%, de acciones que cayeron mucho más que eso en estos 2 o 3 días, y después nuevamente un rebote. Lo que hay que tener en claro son dos cosas. Primero, que el mercado no se mueve de manera recta, con lo cual especular con que íbamos a tener subas constantes a lo largo de muchísimo tiempo más era una especulación falsa. Es decir, no está bien especular de esa manera porque el mercado se mueve de manera serruchada, generando zigzags de manera constante. Eso es el primer punto, y esto lo hace tanto en el corto plazo como en largo plazo, con lo cual este movimiento que vimos forma parte de un movimiento en zigzag de un periodo más largo. Con lo cual es natural que el mercado haga esto, que caiga. Eso es un primer punto. Pero un punto más importante es qué estamos viendo desde el punto de vista de psicología, más que nada. Y como vos sabés, nosotros especulamos siempre con que los techos se generan con humor social y un cúmulo de buenas noticias, tanto en cantidad como en optimismo. Ahora bien, esta caída se dio en realidad por un fallo adverso, una mala noticia para la Argentina. Es decir, fue una mala noticia. Y al día siguiente lo que hicieron las calificadoras de riesgo Standard & Poor's nos bajó la calificación crediticia. En este sentido son dos malas noticias con las cuales el mercado absorbió e incorporó en los precios, pero justamente no se dio un techo con una buena noticia, sino un techo con una mala noticia. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser un techo con una mala noticia, deberíamos esperar de que los techos no se generan con malas noticias, sino con buenas, entonces el sesgo de largo plazo se mantiene alcista. Y que este movimiento de caída forma parte de un movimiento de largo plazo más, dentro de todo lo que viene haciendo el Merval desde hace bastante tiempo. Está claro. Vos sabés, Julián, que justamente este tema salía en la charla que manteníamos minutos antes con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil, porque no todo el mundo tiene claro que la bolsa argentina en pesos el último año subió 150% prácticamente. Con lo cual, este movimiento de baja, a pesar de las malas noticias, como bien vos decías, bien puede ser una corrección de todo ese movimiento alcista, que es un poco lo que vos estás, interpretando que está pasando en estos días en la bolsa, ¿no? Sin duda, mira, te voy a hacer un dato. La última vez que Argentina estuvo al borde del default fue en el 2001, con una crisis política, crisis social, crisis económica enorme, y ahí estuvimos al borde del default. En fines de 2001. En esa misma semana el mercado argentino hace el piso, es decir, la última vez, hace 13 años, la última vez que Argentina estuvo al borde del default hizo el piso. Hoy estamos prácticamente en un escenario en donde hay dudas respecto de la capacidad, el pago de Argentina, respecto de sus compromisos. Sin embargo, estamos en un escenario enormemente alcista, o sea, hemos subido un montón los pisos de 200 puntos de Merval hasta los 8.500 puntos que vale hoy. Entonces, si todavía el mercado no pudo eliminar ese componente de riesgo con respecto al default, con todo lo que subió, imagínate todo lo que le resta por subir hasta que elimine completamente ese negativismo. Insisto, para mí la Argentina, desde el punto de vista internacional, los mercados no ven de manera, digamos, con escepticismo, con negativismo, no bajan las calificadores de riesgo, la calificación de riesgo. En fin, todo este tipo de noticias, y también la disparada del blue, del dólar, la incertidumbre, que el mercado financiero y este tipo de noticias estén en los diarios, genera más bien una opinión o un temor respecto a la sociedad, y eso genera una continuación en lo que estamos viendo de largo plazo. Es decir, el mercado puede ajustar más, puede seguir con un ajuste que comenzó junto con la mala noticia, pero visto en un escenario de largo plazo, ¿sí? De todo el bull market que estamos viendo, no solo desde el inicio del 2012, sino desde el 2001, esto forma un movimiento más que no debería asustar para el inversor que tiene un objetivo de inversión de mayor a 2 o 3 años. Bien, es decir que como síntesis, de alguna manera, Julián, vos lo que estás viendo es que esto bien puede ser entonces una corrección, es decir, una baja parcial de lo mucho que la bolsa ha subido,
y que si bien tal vez estos no sean los valores mínimos los que hemos visto en esta semana, todo este proceso nos puede llevar a una oportunidad de compra interesante de cara al mediano plazo. Esta es un poco tu lectura. Sin duda, yo no me voy a poner negativo con una mala noticia. Me parece que hubiese sido quizá un poco más negativo el hecho de que haya sido una buena noticia y que después haya habido una toma de ganancias generando una caída del 10%. Es decir, que el cúmulo de las buenas noticias podría generar un techo de mercado, pero acá se dio una mala noticia. Y yo no me voy a dar vuelta con una mala noticia, creo que si no, más bien generalmente son oportunidades de compra. Puede ser una oportunidad de ajuste, una toma de ganancia interesante para aquellos que quieran empezar a cerrar posiciones o se asusten ante una caída del 10% en Merval en un día, pero de vista de largo plazo yo creo que todo lo negativo que tiene priceado los activos financieros, tarde o temprano tiene que ser eliminado a partir de una suba de las cotizaciones. Entonces, es cierto que los mercados suelen equivocarse, pero no se equivocan durante mucho tiempo seguido. ¿Sí? Y acá el Merval viene subiendo no solo desde noviembre del 2012, sino también desde mucho antes. O sea, el cambio de ciclo se generó justamente con un mal humor, con un riesgo de default, de crisis económica, etcétera, en el 2001. Ahí es donde se generan los pisos, con lo cual los techos de mercado se generan con euforia, optimismo, suba de calificaciones, crisis, etcétera. Eso no es lo que vimos y por eso mismo hasta que eso no ocurre, y eso va a faltar mucho, Argentina todavía le queda potencial alcista al Merval. Muy claro, Julián, te agradecemos muchísimo estos comentarios y bueno, seguramente vamos a volver a contactarte para que nos vayas contando a tu juicio cómo puede seguir este ciclo alcista tan importante que viene llevando adelante la Bolsa Argentina en los últimos años. Gracias nuevamente y muy buen fin de semana. Un gusto, bueno, un abrazo para todos.